Él le dijo que ella había arruinado su vida. 5 años después, vio a las gemelas con sus propios ojos. La había mirado ese día como si fuera una interrupción, más que una persona a la que alguna vez había dicho que le importaba. La oficina a su alrededor era pulcra y fría, paredes de cristal, bordes cromados, un horizonte exterior que brillaba como una promesa destinada solo para él. Él estaba de pie cerca de la ventana, con las manos en los bolsillos, la mandíbula firme con la confianza de un hombre que creía que el mundo se doblegaría en lugar de exigirle a él que lo hiciera. Sus ojos marrones eran firmes, despectivos y penetrantes. Cuando habló, su voz no contuvo vacilación, ni temblor, ni esfuerzo. Dijo las palabras como si simplemente estuviera cancelando una reunión que ya no encajaba en su horario. Arruinaste mis planes. La frase golpeó más fuerte que si él hubiera gritado. Lana había ido a él ese día con esperanza, no como una chica ingenua esperando magia, sino como alguien que creía que 2 personas podían enfrentar juntas algo inesperado. Ella había practicado la conversación una y otra vez, imaginado cada posible reacción, pero ninguna de esas versiones incluía esto. Ella se quedó de pie con la mano ligeramente apoyada sobre su vientre, aún no notablemente embarazada, pero sintiendo la certeza de la vida creciendo dentro de ella como un suave pulso bajo sus costillas. Se lo había imaginado acercándose, haciendo preguntas, necesitando tiempo para procesar. Nunca imaginó un rechazo entregado con la eficiencia de una transacción de negocios. El silencio se extendió entre ellos, denso y pesado, llenando la amplia oficina de una manera que ni siquiera la ciudad exterior podía ahogar. Lana tragó, pero el movimiento se sintió doloroso, como intentar respirar con una piedra alojada en el pecho. Yo no arruiné nada, logró decir, aunque las palabras eran tranquilas, más débiles de lo que ella quería. No quería llorar delante de él, ni aquí, ni ahora. Su voz intentó ser firme, incluso cuando sus dedos temblaban. La vida no sigue planes. A veces suceden cosas que no esperamos. A veces. Él la interrumpió con un ligero gesto de la mano. Un gesto de control. Un gesto que una vez le había parecido sereno, admirable incluso. Ahora se sintió como un portazo. No quiero esto, dijo. No cruelmente. No con ira. Simplemente con frialdad. Con indiferencia. La falta de emoción dolió más de lo que la ira jamás podría haberlo hecho. Tengo un camino, una dirección, un cronograma. Esto no encaja. Tú no encajas. Las palabras robaron el aire de la habitación. Lana parpadeó, pero no cayeron lágrimas. Aún no. Su corazón se estaba rompiendo. Sí, pero las piezas no se habían desmoronado. No mientras ella todavía tenía fuerza para sostenerlas. Lo miró fijamente por un largo momento, buscando en su rostro alguna señal del hombre que ella había creído que era. Algo tierno, algo humano, algo real. Pero todo lo que encontró fue determinación. ¿Cuándo dejé de encajar?, preguntó finalmente. La pregunta no era para él, era para ella. El momento en que necesitaba claridad, algo a lo que anclarse, para no ahogarse en la confusión. Él no dudó. Cuando te convertiste en una complicación. La tichipa habitación pareció inclinarse. Su garganta se tensó. La niña dentro de ella aleteó débilmente, como si reaccionara a su latido.
Ella colocó su mano con más firmeza sobre su vientre, no para protegerse de él, sino para protegerse del dolor que crecía dentro de ella. Pensé que te importaba, susurró. Él no respondió, y el silencio fue una respuesta. Ella asintió una vez, el movimiento lento, controlado. Si se quedaba un segundo más, se rompería, y romperse delante de él se sentía como un insulto a lo que ella había sido, lo que había esperado, lo que aún necesitaba llegar a ser. Se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor, sus pasos silenciosos pero firmes. No le pidió que reconsiderara. No señaló que el bebé era suyo. No le rogó que la amara, porque el amor no sobrevive donde no hay espacio para él. Afuera, el viento de la ciudad le picó bruscamente la piel. Se agarró el abrigo y respiró un aire que se sentía demasiado frío, demasiado tenue. No sabía cómo se las arreglaría, no sabía cómo sería el futuro, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Ella no permitiría que sus hijos se sintieran alguna vez no deseados. El embarazo no se desarrolló como la imagen suave que ella había tenido en mente. No hubo resplandor, ni suave luminosidad, ni preparación pacífica. Hubo náuseas que venían en olas tan fuertes que apenas podía mantenerse en pie, visitas al médico a las que asistía sola, y noches en las que permanecía despierta, escuchando su propia respiración, porque el silencio se sentía demasiado pesado. Lana alquiló una pequeña habitación encima de una vieja panadería, el aroma a pan y azúcar flotando a través de las tablas del suelo cada mañana. Era lo suficientemente cálido y seguro, pero las paredes eran delgadas y su soledad resonaba allí más fuerte que cualquier paso en el pasillo. Su vientre creció, constante, innegable. Siguió trabajando tanto como pudo, cosiendo vestidos en una mesa de esquina cerca de la ventana de la panadería, cosiendo color y vida en la tela, incluso cuando sentía que su propia vida se había atenuado. Los clientes le sonreían cortésmente, a veces amablemente, y a veces con esa ligera lástima reservada para las mujeres solas. Lana asintió a través de todo. Ella no explicó. No necesitaba hacerlo. El mundo a menudo creía entender cosas que nunca había vivido. El día que nacieron las gemelas fue frío y agudo, el invierno golpeando los bordes del otoño. Sucedió más rápido de lo que los médicos esperaban, su cuerpo atravesando el dolor con una urgencia feroz y punzante. El primer llanto llegó fuerte, perforando el silencio de la sala de partos como una pequeña y valiente declaración de existencia. El segundo llanto fue más suave, tembloroso, pero firme, un susurro que insistía en ser escuchado. 2 niñas, 2 corazones, 2 vidas que instantáneamente lo cambiaron todo. Eran pequeñas, cálidas, de mejillas rojas. Sus dedos se enroscaban instintivamente alrededor de ella. Lana las sostuvo a ambas, una en cada brazo, y sintió que algo dentro de ella se asentaba. Había agotamiento, abrumador y profundo, pero debajo había una certeza tranquila y poderosa. El mundo podía ser despiadado, y las personas podían fallar, pero estas 2 eran suyas. Besó la parte superior de sus cabezas, inhalando el olor a piel de recién nacido, y leche, y algo indescriptiblemente puro. Las llamó Ember y Sky, un nombre para el fuego y otro para el aire abierto, porque esperaba que siempre llevaran consigo calidez y libertad. Criarla sola no fue fácil. Fue caótico, agotador, implacable. Las noches se difuminaron en mañanas,
y las mañanas se extendieron en días que se sentían demasiado cortos para todo lo que había que hacer. Lana aprendió a equilibrar un bebé en su cadera mientras alimentaba al otro. Aprendió a funcionar con 1 hora de sueño. Aprendió a silenciar sus propios miedos porque las niñas necesitaban su calma más que sus lágrimas. Pero hubo momentos, pequeños, brillantes momentos, que hicieron que todo lo demás se suavizara. Cuando las niñas rieron por primera vez, sus pequeñas manos buscándose. Cuando se durmieron acurrucadas contra sus costados como 2 pequeños soles. Cuando se dio cuenta de que aunque estaba cansada hasta los huesos, su corazón estaba lleno de una manera que nunca había creído posible. Los años pasaron suave y ferozmente a la vez. Ember y Sky crecieron hasta convertirse en niñas que entendían el compartir sin instrucción, que se daban la mano al cruzar la calle, que se reían al unísono con bromas que solo ellas entendían. Lana trabajaba cuando estaban en el preescolar, cosiendo vestidos por encargo en la cálida luz de su pequeño cuarto de trabajo. Presupuestaba cada dólar y hacía que las comidas rindieran más de lo que la lógica permitía. No era una vida fácil, pero era una vida construida con cuidado. Nunca habló de su padre, y las niñas nunca preguntaron. Todavía no. Estaban demasiado ocupadas descubriendo copos de nieve y crayones y la forma en que las gotas de lluvia corrían por las ventanas. En la 5ª mañana de invierno, desde su nacimiento, el viento exterior era lo suficientemente fuerte como para picarles las mejillas mientras se abrigaban con abrigos y bufandas. Caminaron con dificultad a través de la nieve hacia la parada del autobús. Ember, sosteniendo la mano izquierda de Lana y Sky, sosteniendo la derecha, sus botas haciendo suaves sonidos crujientes con cada paso. El aire olía a invierno, limpio, frío, tranquilo. Se quedaron cerca de la señal de la parada del autobús, el aliento visible en nubes. Las niñas comenzaron a charlar sobre cómo la nieve brillaba como si hubieran caído estrellas. Y Lana sonrió ante la metáfora, ante cómo la belleza les llegaba naturalmente. Ella no sabía que en esta mañana ordinaria, en esta esquina ordinaria, su pasado ya estaba girando hacia ella. Ella no sabía que en tan solo unos minutos, un coche reduciría la velocidad a su lado, una ventana bajaría, y un par de ojos marrones, ojos que coincidían con los de su hija, finalmente reconocerían lo que nunca habían esperado volver a ver. Ella solo sintió el frío, el peso de 2 pequeñas manos en las suyas y la fuerza tranquila de una vida que había construido a partir de las cenizas del desamor. El coche se acercó lentamente, los neumáticos susurrando sobre la nieve, su pintura oscura reflejando el pálido cielo invernal. Lana no lo notó al principio. Estaba concentrada en ajustarle la bufanda a Sky, asegurándose de que su cuello estuviera abrigado. Ember pateaba ligeramente un montículo de nieve, tarareando una melodía que había inventado. La calle estaba tranquila, y el momento se sentía ordinario, una de esas mañanas pequeñas y olvidables que se mezclan en la memoria. Pero entonces el coche se detuvo. No pasó de largo. No buscó aparcamiento. Se detuvo. Lana sintió el cambio antes de siquiera mirar hacia arriba. Ese extraño cosquilleo de conciencia, como si el aire hubiera cambiado de forma. La ventana tintada bajó, y el pasado la miró a través de un par de ojos marrones familiares. Por un latido, Lana no respiró. El mundo no se detuvo, pero se ralentizó. Se espesó, como si el tiempo dudara entre segundos. Ella lo reconoció al instante. Su pelo estaba un poco más largo de lo que recordaba,
peinado hacia atrás en un estilo que lo hacía parecer mayor, más definido. Su expresión, sin embargo, no era la fría certeza que ella recordaba. En su lugar, había algo crudo, algo aturdido, algo que se desmoronaba. Ember notó el coche entonces, y con 5 años, giró su curiosidad de ojos abiertos hacia él. Tiró ligeramente del abrigo de lana. «Mamá, alguien está mirando». Su voz era pequeña pero brillante, inconsciente de la gravedad que se asentaba a su alrededor. Lana finalmente recuperó el aliento, aunque era tenue. Su corazón latía con un ritmo que era mitad pavor, mitad algo que no quería nombrar. Ella no apartó la mirada. Ella no se echó hacia atrás. Simplemente se quedó de pie, con las manos de sus hijas en las suyas. Su boca se abrió ligeramente, como si quisiera hablar, pero las palabras se enredaron. Cuando habló, su voz era más tranquila de lo que recordaba, casi inestable. «Lana». Dijo su nombre como si la sorprendiera, como si decirlo en voz alta hiciera que todo fuera real. Ella sostuvo su mirada, aunque podía sentir su pulso en su garganta. No quería hablar primero. No quería ofrecer nada. El silencio que se extendió entre ellos era pesado, lleno de 5 años de todo lo que no se había dicho. Sky parpadeó mirándolo, sus ojos reflejando los suyos. Era inconfundible. Era innegable. Una niña no miente con su rostro. Ember se acercó a su hermana, como atraída por instinto a permanecer conectada a lo que más importaba. Lo miraron con curiosidad abierta, inocentes, desprevenidas, inconscientes de lo que significaba su existencia. Sus ojos se movieron de una niña a la otra, y Lana observó cómo el entendimiento amanecía en su expresión con algo lento y devastador. No fue un momento de simple realización, fue un colapso. Un cambio de todo lo que había sabido sobre su vida. Su respiración se detuvo, el pecho se elevó y luego falló. El shock en su rostro no era teatral. Era el shock de un hombre que de repente vio las consecuencias de una elección que una vez creyó que no tenía coste. Salió del coche, el aire invernal atrapándose en sus pulmones. Se movió con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento repentino rompiera la delicada realidad que se estaba formando frente a él. No se acercó demasiado, no extendió la mano. En cambio, se quedó a unos pasos de distancia, la nieve crujiendo suavemente bajo sus zapatos. ¿Son? Su voz se quebró ligeramente. Lo intentó de nuevo. «Son mías, ¿verdad?» La pregunta era innecesaria. Ya se había respondido a sí misma. Lana sintió que su mandíbula se tensaba. No por rabia, sino por el recuerdo del día en que él se había elegido a sí mismo y la había dejado a ella para elegir la supervivencia. «Sí», dijo simplemente, sin amargura, solo la verdad. Las niñas se miraron entre sí, sintiendo algo importante, pero sin entenderlo. Ember susurró, «Mamá, ¿quién es?», con la franca curiosidad de una niña que no teme a las respuestas. Lana no apartó la mirada de él cuando respondió. Su voz era firme, aunque su corazón temblaba. «Este es vuestro padre». Sky ladeó la cabeza. Ember parpadeó, y él cerró los ojos por un momento, lo suficiente para revelar cuán profundamente le afectó la palabra. Los abrió de nuevo, y el shock no se había desvanecido. Pero en su lugar, algo más había comenzado a formarse, algo frágil, doloroso y real. 1000 cosas quedaron suspendidas en el aire frío, disculpas no dichas, arrepentimiento demasiado pesado para hablar,
miedo a lo que no se podía deshacer. Pero debajo de todo eso había algo más tranquilo, algo que venía de un lugar que ninguno de los dos esperaba. Reconocimiento, no solo de las niñas, sino de la vida de la que se había alejado. El autobús llegó entonces, los frenos siseando. El mundo ordinario continuó, indiferente al momento que acababa de reescribirlos a todos. Lana no sabía lo que vendría después. Solo sabía que nada volvería a ser igual. La nieve siguió cayendo mientras caminaban hacia el pequeño café al otro lado de la calle, las gemelas agarradas de las manos de Lana, inconscientes de que sus vidas acababan de dividirse en antes y después. El café era cálido, olía a canela y café recién hecho, un marcado contraste con el frío agudo del exterior. Encontraron una mesa en la esquina, donde la ventana se empañaba con el calor de la habitación. Amber y Sky se subieron a sus asientos, sus piernas demasiado cortas para tocar el suelo, sus botas colgando mientras miraban a su alrededor con curiosidad. Lana les ayudó a quitarse las bufandas y los mitones, cepillando los copos de nieve de su cabello. Se movía lentamente, deliberadamente, como si sostuviera el mundo firme con sus manos. Él se sentó frente a ella, pero estaba claro que no tenía idea de cómo empezar. Su postura era rígida, los hombros tensos de una manera que hablaba de alguien acostumbrado al control, a la estructura, a la certeza. Aquí, el control no significaba nada. Nada. No dejaba de mirar a las niñas. Luego volvía a mirar a Lana, su mente trabajando a un ritmo que se notaba en cada cambio de su expresión. Parecía un hombre confrontado con un espejo que mostraba no solo a sí mismo, sino a todo lo que una vez había negado. El camarero llegó, sonriendo cálidamente, y tomó su pedido. Las gemelas pidieron chocolate caliente, hablando una sobre la otra en estallidos emocionados. Lana pidió té. Él no dijo nada, mirando el menú sin verlo, y finalmente susurró que tomaría lo mismo. Cuando el camarero se fue, el silencio se instaló de nuevo. Pero esta vez, no era el silencio de la ausencia. Era el silencio de la verdad, presionando a la superficie. Lana no lo apresuró. Se sentó con las manos envueltas alrededor de la taza caliente en el momento en que llegó, dejando que el calor la anclara. Las gemelas revolvían la crema batida en su chocolate, tarareando suavemente, completamente contentas. Él las observó. Su rostro se suavizó de una manera que la sobresaltó. No era la suavidad del romance o la nostalgia. Era algo más profundo, algo parecido al asombro. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó finalmente. Las palabras eran tranquilas, casi frágiles. Lana esperaba ira, acusación, incredulidad. Pero no había nada de eso. Había confusión, arrepentimiento y algo parecido al dolor. Ella lo miró con ecuanimidad. «Porque el día que más te necesité, dejaste muy claro que yo no encajaba en tus planes». Ella no levantó la voz. Ella no inyectó emoción. La verdad no necesitaba énfasis. Si te lo hubiera dicho, habría pasado todos los días esperando que te fueras de nuevo. Su mandíbula se tensó, no a la defensiva, sino en la realización. Él no discutió, no intentó explicar. Cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió, había algo desnudado dentro de ellos. «Pensé que sabía lo que se suponía que debía ser mi vida», dijo, con voz baja. «Pensé que el éxito significaba ser intocable. Pensé que la responsabilidad era una jaula. Pensé que el amor era algo que me ralentizaría». Lana escuchó. Ella no interrumpió. Ella no se ablandó. «¿Y ahora?»,
preguntó ella. Él tragó, el movimiento lento. Ahora veo mis propios ojos mirándome, dijo, mirando a las niñas de nuevo, y me doy cuenta de lo que perdí antes de tener la oportunidad de entenderlo. Las gemelas continuaron sorbiendo su chocolate caliente, sin darse cuenta de que eran el centro de algo vasto y tembloroso. Ember se inclinó hacia Sky, susurrando algo que las hizo reír a ambas. El sonido era brillante y completo, y vivo. Él las observó, y sus hombros se relajaron, no en derrota, sino en rendición. No a Lana, no al pasado, sino a la verdad. Se había perdido 5 años de rodillas raspadas y llantos de medianoche de primeras palabras y primeros pasos y cumpleaños con pequeños pasteles caseros. 5 años de risas que nunca escuchó. 5 años de amor que no había sabido que necesitaba. Lana, comenzó, pero ella levantó su mano suavemente, no para silenciarlo, sino para calmarlo. No vamos a resolver esto hoy, dijo. Su voz era tranquila. No puedes simplemente aparecer y reclamar un papel del que te fuiste sin entender lo que eso significa. Las niñas no te conocen, no saben lo que es un padre, y no permitiré que sus corazones se rompan porque el tuyo finalmente se abrió. Él asintió, la aceptación tranquila y real. No quiero tomar nada, dijo. Solo quiero ganarme el derecho de estar aquí, por mucho tiempo que tome. Lana lo miró, realmente lo miró, y por primera vez desde su reencuentro, no vio al joven que había elegido la ambición sobre el amor, sino al hombre que aprendía lo que el amor requería. Afuera, la nevada continuó, suave y constante, cubriendo todo de blanco, como si el mundo les estuviera ofreciendo una superficie limpia para avanzar. No perdón, aún no. Pero un comienzo. Él no desapareció después de ese día. No hizo grandes promesas ni discursos dramáticos. En cambio, se presentó, en silencio, consistentemente, de maneras que no podían ser fingidas. Al principio, fueron pequeñas cosas. Venía a la panadería las mañanas que Lana trabajaba, sentándose en una mesa de la esquina mientras las gemelas coloreaban en sus cuadernos. No interrumpía, no exigía atención. Simplemente estaba allí, aprendiendo sus ritmos. Ember siempre dibujaba flores con pétalos anchos, mientras que Sky coloreaba todo en tonos de naranja y oro. Él aprendió que a Ember le gustaba contar las personas que pasaban por la ventana y que a Sky le gustaba inventar historias sobre ellas. Escuchaba, realmente escuchaba, aunque estos detalles parecieran triviales para cualquier otra persona. Para él, eran piezas de una vida que recién comenzaba a entender. Luego vinieron las tardes en el parque. La nieve había comenzado a derretirse, dejando parches de tierra blanda debajo de los columpios. Las niñas corrían hacia el parque infantil, sus bufandas arrastrándose detrás de ellas como estandartes, y él las seguía a una distancia respetuosa, no queriendo abrumarlas. Finalmente, Sky llamaría, «Ven a empujarnos», y Ember se reiría y le haría señas para que se acercara. Fue cauteloso al principio, como si temiera que la felicidad pudiera asustarlas, pero sus risas rompieron algo dentro de él. Empujó los columpios suavemente, y cuando las niñas chillaron pidiendo más, aprendió a dejar que la alegría creciera sin miedo a perder el control. El pueblo comenzó a darse cuenta. La gente susurraba, algunos con sorpresa, otros con curiosidad. Habían conocido a Lana durante años,
como la mujer que criaba a sus hijos sola, con fuerza tranquila. Y ahora el padre había aparecido, no con derecho ni exigente, sino intentándolo. Verdaderamente intentándolo. Lana ignoró los susurros. Solo eran ruido. Lo que importaba eran las niñas. Y las niñas estaban floreciendo como flores de primavera. Ember se había vuelto más habladora, contando largas historias con sus manos. Sky había comenzado a hacer preguntas sobre todo. ¿Por qué la nieve se derritió? ¿Por qué el cielo cambiaba de color al atardecer? ¿Por qué algunas hojas se quedaban en los árboles mientras otras caían? Su mundo estaba creciendo, y Lana observaba, con el corazón encogido y abierto al mismo tiempo. Pero la curación rara vez es simple. Algunas noches, después de que las gemelas se dormían, Lana se quedaba despierta mirando el techo. Los recuerdos del pasado regresaban no como fantasmas, sino como ecos. Su voz diciendo que ella arruinó sus planes, la mirada en sus ojos ese día, la frialdad que ella había sobrevivido. La confianza no era algo que pudiera reconstruirse rápidamente, y ella no se permitía olvidar eso. Había sobrevivido una vez al irse. Necesitaba saber que podría hacerlo de nuevo si fuera necesario. Así que sostuvo su corazón con cuidado, como algo que aún se estaba curando. Él entendió esto más de lo que ella esperaba. Una noche, después de que las niñas se durmieron en la sala de estar, Ember acurrucada con una manta, Sky extendida como una estrella de mar, él se quedó para ayudar a recoger crayones y zapatos pequeños esparcidos por el suelo. La casa estaba tranquila, excepto por el suave zumbido del calentador y el murmullo del refrigerador. Colocó un pequeño calcetín en el brazo del sofá y miró a Lana con una seriedad que no era pesada sino honesta. «Sé que no puedo cambiar el pasado», dijo. Su voz era baja, firme, sin autocompasión. «Y no te pido que finjas que no sucedió. Fui egoísta. Pensé que la fuerza significaba elegirme a mí mismo por encima de todo. Pensé que la vulnerabilidad era debilidad. Estaba equivocado». Lana no respondió de inmediato. Ella enjuagó una taza en el fregadero, el agua tibia corriendo sobre sus dedos. Sintió sus palabras asentarse en el espacio entre ellos, no exigiendo una respuesta, sino ofreciendo algo en su lugar. Responsabilidad. Ella se giró y se apoyó contra el mostrador, los brazos vagamente cruzados. No a la defensiva, solo presente. «No estoy tratando de castigarte», dijo después de un momento. «Pero necesito moverme lentamente. No por mí, por ellas». Él asintió una vez. «Me moveré a su ritmo, y al tuyo, incluso si eso significa esperar». No había desesperación en su voz, no presión, solo paciencia. Esa noche, mientras salía al frío, Lana observó desde la ventana. La nieve había comenzado a caer de nuevo, delgados copos flotando en el aire como plumas. Hizo una pausa, mirando hacia arriba, la luz de la calle atrapando su cabello. Se quedó allí por un largo momento, dejando que la nieve lo tocara, y luego se alejó lentamente, no yéndose, sino dando espacio. Lana se dio cuenta de algo entonces. Ya no tenía miedo de que él la lastimara de la misma manera. El verdadero miedo ahora era diferente. El miedo de que realmente hubiera cambiado. Porque si lo había hecho, ella tendría que decidir si estaba lista para abrir una puerta que había sellado para sobrevivir. Y la parte más difícil de reconstruir el amor no es el perdón,
Es la esperanza que surge cuando finalmente estás lo suficientemente segura como para sentirla de nuevo. La primavera llegó lentamente, como si también fuera cautelosa. La nieve se retiró de las aceras en delgadas sábanas disolviéndose, dejando atrás tierra húmeda y las primeras y tímidas briznas de verde. El pueblo pareció estirarse y respirar, despertando después de un largo y frío sueño. Lana lo notó en la forma en que el aire olía diferente, cómo la luz del sol se demoraba más por las tardes, cómo las gemelas rogaban jugar afuera, incluso cuando el suelo todavía estaba embarrado. El cambio fue sutil, gradual, pero innegable. Él era parte de ese cambio. A estas alturas, se había convertido en una presencia tejida en sus días, no constante de una manera que las abrumara, sino consistente de una manera que construía confianza. Recogía a las niñas del preescolar cuando Lana tenía trabajo extra. Reparó la silla de cocina tambaleante que nadie más había tenido tiempo de arreglar. Comenzó a aprender a trenzar el cabello, aunque sus primeros intentos fueron desiguales y torcidos, haciendo que Sky se riera y Ember anunciara que parecía un nido de pájaro. Él se reía con ellas, no avergonzado, no frustrado, intentándolo de nuevo hasta que lo hacía bien. A veces Lana lo observaba, cuando él no sabía que ella estaba mirando. Notó los pequeños detalles, cuán cuidadosamente escuchaba cuando las niñas hablaban, incluso cuando las historias eran largas e infantiles, cómo se arrodillaba para mirarlas a los ojos en lugar de hablarles desde arriba, cómo le daba atención a cada una sin comparación, reconociéndolas como dos personas, no solo un par idéntico. Ella notó la suavidad en su expresión, la tranquilidad en su postura. Estas no eran cosas que pudieran ser realizadas o ensayadas. Estas eran las señales de alguien que aprendía a amar sin esperar nada a cambio. Pero la curación no era un camino recto. Una noche, Lana se encontró abrumada, no por el agotamiento, sino porque el pasado resurgía demasiado rápido. Las niñas estaban dormidas, la casa estaba tranquila, y de repente todo se sintió pesado. Salió al porche trasero para respirar. El aire primaveral era fresco, húmedo con la promesa de lluvia. Se abrazó las rodillas contra el pecho y miró fijamente el patio donde la hierba recién comenzaba a regresar. No lo escuchó acercarse al principio. Él subió al porche en silencio, las manos en los bolsillos, como si pidiera permiso al espacio. Cuando ella no se alejó, él se sentó a su lado, cerca, pero sin tocar. El cielo sobre ellos se estaba oscureciendo, las primeras estrellas débiles e inciertas. «Estás callada esta noche», dijo suavemente. Lana mantuvo la mirada al frente. «Algunos días requieren más fuerza», respondió, no para excluirlo, sino porque la verdad era todo lo que tenía para dar. Él asintió, aceptando las palabras sin indagar. El silencio se instaló de nuevo, pero no el silencio pesado de hace años. Este silencio era compartido, respirable. Después de unos minutos, ella exhaló. «Es difícil a veces», admitió. «No por ti ahora, sino por lo que eras entonces. Sobreviví a esa versión tuya, y una parte de mí teme que pueda regresar». Su respiración se detuvo, aunque solo ligeramente. Giró la cabeza para mirarla, la expresión honesta y sin reservas. «Él no lo hará», dijo. No como una promesa hecha para convencerla, sino como una verdad que había aprendido al perderlo todo. Esa versión de mí no sabía quién era. Pensó que el poder significaba estar solo. Pero he visto el costo de eso ahora, y no quiero volver a ser ese hombre jamás.
Lana dejó que las palabras se asentaran, no absorbiéndolas completamente, no rechazándolas, dejándolas existir. «Eres diferente», dijo en voz baja. «Lo veo, pero parte de amar a alguien es confiar en que el cambio dura, y la confianza lleva tiempo». Él no le tendió la mano. No intentó cerrar la distancia, simplemente asintió. «Le daré tiempo a las cosas que lo merecen», respondió. Se sentaron juntos mientras la noche se hacía densa, la brisa llevando el tenue aroma a tierra descongelándose y hojas mojadas. Se sintió como el comienzo de algo, no repentino, no ardiente, sino lento y constante. Como la primera calidez de la primavera que no se anuncia, solo se queda un poco más cada día. Cuando la luz del porche se encendió y proyectó un suave resplandor a su alrededor, Lana se inclinó, apenas, hasta que su hombro tocó el suyo. No fue un abrazo, no fue una decisión, fue una respuesta a una pregunta que ninguno de los dos había dicho en voz alta. Él no se movió, no respiró demasiado profundamente, simplemente se quedó. Y por primera vez, el pasado se sintió como algo detrás de ellos. No se fue, no se borró, pero ya no era la fuerza que dirigía su futuro. A veces el amor comienza ruidosamente, pero a veces regresa en silencio, como la primavera. El verano llegó cálido y pleno. La clase de verano que olía a hierba calentada por el sol y sabía a helado derretido. Los días se alargaron, y las gemelas pasaban horas corriendo descalzas en el patio, sus risas brillantes y libres. Lana las observaba desde el porche algunos días, cosiendo a la luz del sol, mientras él se arrodillaba en el césped ayudándolas a construir fuertes con mantas y sillas volcadas. Parecía casi ordinario desde fuera. Una familia, cómoda junta. Pero debajo de la superficie, el trabajo silencioso de amor y perdón continuaba. Lento, cuidadoso, frágil. Una tarde, el pueblo organizó un pequeño festival en el parque. La música sonaba desde altavoces atados a farolas. Los niños perseguían burbujas en el aire, y los puestos de comida llenaban el espacio con el olor a canela y maíz asado. Ember y Sky corrieron por delante, las manos entrelazadas como siempre, exclamando ante todo lo que veían. Él caminaba al lado de Lana, sin tocarla, pero siempre lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su presencia. El mundo a su alrededor estaba lleno de color y movimiento, pero el espacio entre ellos se sentía como algo delicado y cálido, algo abriéndose con cuidado. La gente los notó juntos. Algunos sonrieron en aprobación silenciosa. Algunos susurraron. Lana estaba acostumbrada a los susurros, pero ahora no picaban. Ahora se sentían distantes, sin importancia. Su vida ya no necesitaba defenderse. Las gemelas insistieron en que probara el algodón de azúcar por primera vez, y se rieron cuando se le pegó en las manos, y él parecía genuinamente confundido por cómo algo podía ser a la vez pegajoso y ligero. Lana también se rió. No cortésmente, no con cautela. Una risa real, ligera y sin reservas. Él la miró entonces con una expresión que ella no había visto en años. No deseo, no anhelo, sino algo más profundo, algo parecido a la reverencia, como si la estuviera viendo no como alguien que perdió, sino como alguien que estaba agradecido de haber encontrado de nuevo. Más tarde, cuando las niñas se cansaron y se durmieron en la hierba, sus cabezas apoyadas en los hombros de la otra, él ayudó a Lana a llevarlas a un banco tranquilo bajo la sombra de un árbol. El aire estaba cálido y dorado.
Las cigarras zumbaban perezosamente. El momento se sintió suspendido en el tiempo. Él habló primero, en voz baja, para no molestar a las niñas dormidas. «Eres más fuerte de lo que nunca entendí», dijo. No admiración dicha para impresionarla. No elogio destinado a provocar una reacción. Solo la verdad. Las criaste con tanto amor. Construiste algo hermoso sin mí. Estoy agradecido de que te tuvieran. El latido del corazón de Lana cambió. No más rápido, solo más profundo. Ella estudió su perfil, los bordes suavizados de él, la sinceridad en su voz. Pensó en el hombre que una vez fue, el impulsado por la ambición y el miedo a la vulnerabilidad, y el hombre a su lado ahora, que parecía dispuesto a arrodillarse en la hierba solo para hacer reír a dos niñas pequeñas. Ella pasó sus dedos suavemente por el cabello de Ember mientras hablaba. «No siempre fui fuerte», dijo. «Hubo días en que pensé que no podría hacerlo. Días en que lloré cuando ellas no podían ver. Días en que quería que alguien más llevara el peso conmigo. Pero aprendí la fuerza porque no tuve elección». Él asintió, su expresión dolida pero firme. «Sé que no puedo deshacer el pasado», dijo. «Pero quiero ayudar ahora, no porque me sienta culpable, sino porque las amo y porque te amo. No espero que me lo devuelvas, solo quiero que lo sepas». Las palabras quedaron suspendidas allí, no pesadas, no exigentes, sino ofrecidas suavemente, como una palma abierta. Lana sintió que la vieja herida dentro de ella se agitaba, no porque se reabriera, sino porque finalmente estaba siendo correspondida con algo que podría curarla. Ella no respondió de inmediato. En cambio, observó la luz del sol bailar a través de las hojas, escuchó las respiraciones lentas de sus hijas, sintió la calidez del aire de verano asentarse sobre ellas. «Tienes razón», dijo suavemente. «No puedes deshacer lo que pasó. Y no puedo olvidarlo. Pero te veo ahora. Veo la forma en que estás con ellas. Veo el esfuerzo que haces. Y veo la forma en que has cambiado». Ella giró la cabeza y se encontró con su mirada. «Eso importa». Él exhaló y sonó a alivio. Se sentaron allí por un buen rato en silencio, pero fue un buen silencio. Un silencio creciente, un silencio que hacía espacio en lugar de cerrarlo. Lana apoyó ligeramente su cabeza en su hombro, no como una promesa, no como una decisión, sino como un comienzo. Y esta vez, él no se movió lentamente, simplemente se permitió ser de ella, suavemente, sin miedo. El amor no regresó de golpe. Regresó en silencio, como la luz del atardecer de verano. Suave, cálido. Finalmente bienvenido. El otoño llegó suavemente, casi tímidamente, dejando que el verano se demorara un poco más de lo habitual. Las hojas comenzaron a cambiar, lentos trazos de ámbar y oro rozando los bordes de los árboles. El aire se enfrió lo justo para que los alientos matutinos volvieran a ser visibles, pero los días seguían siendo lo suficientemente cálidos para que las niñas corrieran descalzas afuera. El cambio se movía suavemente ahora, no como una tormenta, sino como una marea que entraba, consistente y segura. Para entonces, él ya no era solo un visitante. Su presencia en sus vidas se sentía natural, no forzada. Ahora había rutinas. Recogía a las gemelas del preescolar los martes y jueves. Hacía el desayuno los fines de semana, siempre quemando la primera tanda de panqueques, pero riéndose de ello.
Leía cuentos a la hora de dormir con voces y efectos de sonido que hacían que las niñas se deshicieran en risitas. Lana se encontró sonriendo sin necesidad de intentarlo. Sin embargo, los mayores cambios fueron más tranquilos. La forma en que Sky se apoyaba en su pecho cuando tenía sueño. La forma en que Ember buscaba su mano al cruzar la calle. La forma en que los ojos de las niñas se iluminaban cuando lo veían entrar por la puerta. Estas no eran las señales de un padre que aprendía, eran las señales de un padre que se convertía. Una noche, el cielo se profundizó en una suave neblina púrpura mientras el sol comenzaba a ponerse. Lana y él estaban en la cocina, terminando de lavar los platos de la cena, mientras las gemelas jugaban en la sala, construyendo un castillo con cojines del sofá. El cálido zumbido del hogar llenaba el aire. Algo fácil, algo real. Él secó otro plato y lo colocó con cuidado. «Quiero hablar contigo de algo», dijo. La voz firme pero cargada de significado. Lana hizo una pausa, no temerosa, sino atenta. Él la miró a los ojos y no había vacilación en su mirada. «He estado buscando una casa», continuó. «Un verdadero hogar, con espacio para que las niñas corran, con un patio y una habitación para tu costura. En algún lugar que se sienta como un lugar para crecer, no solo para sobrevivir». Lana parpadeó, sorprendida no por el gesto, sino por la consideración debajo de él. No le estaba pidiendo que se mudara a su mundo. Estaba ofreciendo construir uno nuevo, uno que encajara con todos ellos. «No quiero alejarte de aquí», continuó. «Este pueblo es parte de tu historia, es parte de la suya, pero quiero que tengan un patio trasero donde puedan perseguir luciérnagas por la noche. Quiero que tengas una ventana donde el sol golpee tu mesa de costura. Y queremos», se corrigió a sí mismo, mirando hacia las niñas, «tener un lugar donde podamos estar juntos». El pecho de Lana se tensó, pero no con miedo esta vez. Algo más cálido, más suave. Dejó el paño de cocina y se acercó, buscando en su rostro al hombre que era ahora. Lo encontró allí por completo, presente, arraigado, abierto. «¿Es esto lo que quieres?», preguntó suavemente. Él no apartó la mirada. «Esto es lo único de lo que he estado seguro». En la sala, Ember chilló triunfalmente cuando su castillo de mantas finalmente se mantuvo en pie, sin derrumbarse. Sky aplaudió, anunciando que era el palacio real del amor irrompible. El nombre era ridículo, infantil y de alguna manera, perfecto. Lana se rió. Y luego se dio cuenta de que estaba llorando, no de tristeza, sino con una liberación tan profunda que se sintió como respirar después de contener la respiración durante años. Él se acercó, no apresurándose, no reclamando, simplemente ofreciendo sus brazos. Esta vez, ella se movió hacia ellos sin dudar. Su abrazo era cálido y firme, como algo construido para durar. Más tarde esa semana, condujeron para ver la casa. Estaba en una colina, con un extenso patio y un viejo roble que extendía sus ramas sobre el tejado como un guardián. El porche era lo suficientemente ancho para las noches de verano y el café de la mañana. Las ventanas captaban la luz del sol en todos los lugares correctos. Las gemelas corrieron por las habitaciones gritando: «Esta es mía, y aquí es donde va nuestro castillo». Lana las observó, con su mano ligeramente apoyada en la suya, y sintió que algo dentro de ella se asentaba de una manera que nunca antes lo había hecho.
no un regreso a la vida que una vez imaginó, sino el comienzo de una mejor, una vida construida no a partir de lo que se perdió, sino de lo que finalmente se encontró. Y en esa casa cálida, dorada y bañada por el sol, el amor no era un plan o una promesa, era un hogar.